Mi hijo y sus amigos mafiosos me obligaron a firmar unos documentos y luego desaparecieron, convencidos de haber ganado. Resultó que eran papeles que transferían mis propiedades, valoradas en $63 millones, a su nombre. Pero él no sabía que yo ya había transferido el dinero a alguien que jamás habría imaginado. Antes de continuar, suscríbete al canal, darle like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondiera. Su nombre brillaba en la pantalla. Clyde. Mi mano se detuvo a medio camino hacia el aparato. 1 año. 365 días de silencio. ¿Y ahora esto? Contesté en el cuarto timbre. Papá, soy yo. Sé que ha pasado tiempo. Mi mandíbula se tensó. 1 año, Clyde. Ha pasado 1 año. Lo sé. Su voz conservaba ese tono suave que recordaba de sus discursos de ventas, ensayado, cálido, casi convincente. Lo siento. He tenido tiempo para pensar en todo, en lo que hice. Quiero arreglarlo. Apreté el reposabrazos de mi silla de oficina. El cuero crujió bajo mis dedos. ¿Arreglarlo cómo? Una cena. Solo nosotros. Mañana por la noche en el Desert Rose, en Scottsdale. Por favor, papá, dame una oportunidad. A través de la ventana, Phoenix se extendía bajo el sol de febrero. Observé un halcón girar sobre el tejado del vecino. ¿A qué hora? A las 7. Te enviaré la dirección por mensaje. Gracias, papá. Esto significa todo para mí. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre el escritorio y me quedé mirando el blog donde había anotado el nombre del restaurante. Mi mano tembló ligeramente al escribir la hora debajo. Quería creerle. Ese era el problema. $50,000. Eso fue lo que inició nuestro silencio. Lo descubrí el febrero pasado, mientras revisaba los estados financieros trimestrales en mi escritorio. Los números se movían ante mis ojos hasta que se enfocaron en una verdad desagradable. La cuenta de la empresa mostraba un retiro que yo no había autorizado. Llamé al banco, lo confirmé 2 veces y luego conduje directamente hasta la casa que tenía en Scottsdale, donde Clyde vivía sin pagar alquiler. No me dejó entrar. Nos quedamos frente a su puerta, con el calor de la tarde aplastándonos a ambos. $50,000, Clyde. De la cuenta de la empresa. Iba a devolverlo. ¿Con qué dinero? No has cobrado un salario en meses. Su expresión se endureció. Nunca me diste una oportunidad real en ese negocio. Siempre vigilando, siempre criticando. Te estaba enseñando. Hay una diferencia. ¿Enseñando? Rió, amargo y cortante. Controlabas cada movimiento que hacía. Sentí el pecho apretado, pero mantuve la voz firme. Esta conversación se acabó. Estás fuera de todas las cuentas. Perfecto. No necesito tu dinero ni tu empresa. Cerró la puerta de un golpe. Me quedé allí unos segundos, luego caminé de vuelta al auto. El volante de cuero ardía bajo mis palmas mientras conducía a casa. 6 meses después, mi corazón falló. Estaba en mi despacho cuando empezó el dolor, un peso aplastante que se extendía por el pecho y bajaba por el brazo izquierdo. Llegó la ambulancia. Pasé 3 días en la cama del hospital, mirando la puerta, revisando el teléfono. La enfermera insistía en preguntar si alguien vendría a recogerme. Llamaré un taxi, le dije. Pero sabía que el hospital ya lo había llamado a él. Lo vi luego en mis registros. Contacto de emergencia, Clyde Russell, hijo. Lo notificaron de mi ingreso, de mi estado, de todo. Nunca vino. Nunca llamó. La comprensión cayó sobre mí como agua helada. Estaba esperando que muriera. Eso dolió más que el dolor físico. Sentado solo en mi casa esa primera noche de regreso, entendí que algo fundamental había cambiado. Durante 40 años había construido mi empresa. Bienes raíces comerciales, propiedades de inversión, planificación cuidadosa. 63 millones en activos.
Y mi propio hijo estaba al acecho como un buitre, esperando heredar cada centavo. Necesitaba protegerme. 3 meses atrás, en noviembre, conduje hasta la oficina de Pearl Anderson, en el centro. Ella se especializaba en planificación patrimonial. Altamente recomendada. Saqué los documentos financieros de mi maletín mientras ella servía café. Un fideicomiso irrevocable significa que no podrá cambiarlo después. Lee, me explicó. Una vez hecho, es permanente. Lo entiendo. Eso es exactamente lo que necesito. Ella me observó por encima de la taza. ¿Y está seguro de nombrar a Grace como beneficiaria y no a su hijo? Grace, la exesposa de Clyde. Se habían divorciado 2 años atrás, y él la había dejado con nada más que cuentas legales y una hija que criar sola. Grace fue una buena esposa para él. Es una buena madre. Merece algo mejor de lo que él le dio. Esto protegerá los activos, dijo Pearl, pero significa que, en la práctica, está entregando todo mientras sigue con vida. Firmé la primera página. Mejor dárselo a alguien que lo merezca, antes que dejar que los ladrones se lo lleven. La notaria, Ruby Chen, presenció mi firma una y otra vez. Propiedades, cuentas, acciones, todo transferido a un fideicomiso irrevocable con Grace como única beneficiaria. Cuando terminamos, la llamé. Grace, soy Lee. Necesito verte. Es sobre Clyde y tu futuro. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Su voz sonaba preocupada, genuina. Todo está bien. Mejor que bien. Pero tenemos que hablar en persona. ¿Podrías venir mañana a la oficina de mi abogada? Por supuesto, Lee. Me está preocupando. No te preocupes. Por primera vez en meses, sé exactamente lo que estoy haciendo. Nos vimos al día siguiente. Cuando Pearl le explicó el fideicomiso, los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Lee, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Ya está hecho. Irrevocable, ¿recuerdas? Dije, tomando su mano a través de la mesa. Cuida de mi nieta. Es lo único que te pido. Ella asintió, incapaz de hablar. Esa noche guardé los documentos en la caja fuerte de casa. La puerta metálica se cerró con un clic definitivo. Clyde no sabía nada. No se lo había contado a nadie, excepto a Grace y a Pearl. Fuera lo que él estuviera planeando, descubriría demasiado tarde que ya no había nada que quitarme. Esa tarde, tras su llamada, me puse de pie en mi habitación y preparé la ropa para la cena de mañana. Una chaqueta sencilla, pantalones cómodos. Revisé el pequeño grabador de audio en el bolsillo del abrigo. Batería completa, memoria vacía. Arizona era un estado de consentimiento unilateral. Podía grabar nuestra conversación legalmente sin decírselo. Me miré al espejo. El cabello gris, las líneas alrededor de los ojos, la cicatriz apenas visible del monitor cardíaco sobre el pecho. Mañana sabría la verdad. Lo que Clyde quisiera, la trampa que hubiera preparado, estaba listo. Dejé la chaqueta sobre la silla y apagué la luz. El estacionamiento tenía 3 autos que no esperaba. Había pasado el día pensando, dándole vueltas a las posibilidades como piedras en mi mente. Cada escenario me llevaba a la misma conclusión. Clyde quería algo. Dinero, probablemente. Acceso a cuentas que ya había cerrado. Pero aún así fui. Conduje entre el tráfico vespertino con las ventanas bajadas, el aire del desierto refrescando a medida que el sol caía. Ahora estaba sentado en mi auto frente al Desert Rose, con el motor aún tibio, mirando el SUV negro de Clyde y otros 2 vehículos que no reconocía, un Mercedes y una camioneta con vidrios polarizados. Solo nosotros, había dicho. Presioné el botón de grabar en el dispositivo dentro de mi chaqueta. Sentí la breve vibración que confirmaba la grabación, luego salí al estacionamiento. Una cámara de seguridad colgaba sobre la entrada del restaurante. La observé instintivamente. Décadas de prudencia en los negocios me habían enseñado a desconfiar de cualquier imprevisto. La recepcionista sonrió apenas crucé la puerta. Señor Russell,
Su grupo ya lo está esperando. Me condujo por el interior tenuemente iluminado, entre mesas ocupadas por parejas y familias. El aire olía a carne asada y cilantro. Al fondo, en un rincón, vi a Clyde con dos desconocidos. Mis pasos se hicieron más lentos. Clyde se levantó con los brazos abiertos y una sonrisa amplia. «Papá, gracias por venir. Ellos son mis socios, Herm Díaz y Cliff Griffin». Hermón me extendió la mano por encima de la mesa. Vestía con elegancia, un reloj costoso brillaba en su muñeca y sus ojos evaluaban cada gesto mientras se cruzaban con los míos. «Señor Russell, Clyde nos ha hablado mucho de su negocio. Un trabajo impresionante». No estreché su mano. Clyde dijo que sería una cena, solo los dos. «Son socios comerciales, papá», replicó Clyde, deslizándose en el asiento y señalándome el lugar frente a él. Grandes oportunidades de expansión. Permanecí de pie, con la mano acercándose al teléfono. No me interesa ninguna expansión. Clyde, ¿de qué se trata realmente esto? El hombre grande, Cliff, se movió, bloqueando mi salida hacia la entrada. Era calvo, con una chaqueta de cuero y manos como mazos. No dijo nada. Solo se interpuso. «Pidamos primero. Hablaremos de negocios después», dijo Hermón, con una voz suave pero con filo. Tenía dos opciones, irme o sentarme. La presencia de Cliff hacía que la primera fuera complicada. Me deslicé en la cabina, sintiendo cómo me atrapaba. Clyde a mi derecha, Cliff a mi izquierda y Hermón frente a mí. El cuero se sentía frío a través de mi camisa. Un mesero apareció. Los otros hicieron sus pedidos. «Solo agua», dije. El menú seguía cerrado frente a mí. Observé las manos de Hermón, cuidadas y tranquilas sobre la mesa. Las manos de un depredador relajado porque sabía que la presa no tenía escapatoria. Su hijo nos comenta que está listo para dar un paso atrás, disfrutar su retiro. Una decisión inteligente después de su problema de salud. No he decidido nada sobre retirarme. Hermón sacó una carpeta de su costado y la colocó sobre la mesa. Pero lo hará eventualmente. Este documento solo hace que la transición sea fluida, legal, limpia. Extendí la mano, pero Hermón la cubrió con la suya. Transferencia estándar de autoridad. Su abogada puede revisarlo más tarde. Firme ahora, formalicélo después. No voy a firmar nada que no haya leído, dije, sacando mis gafas de lectura del bolsillo, con las manos más firmes de lo que realmente estaban. La voz de Cliff salió baja y plana. «Así no funciona esto». Empujé la mesa intentando incorporarme. La mano de Cliff cayó sobre mi hombro, pesada e inmóvil, empujándome de nuevo al asiento. «Quita la mano de encima». «Papá, no lo hagas más difícil». «Solo firma», dijo Clyde, su voz vacía, sin rastro de calidez. «¿Difícil? Me emboscas con extraños y exigencias». Hermón se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Tuvo un infarto hace 6 meses. Lee. Está bajo estrés. Su frecuencia cardíaca está elevada. Cualquier cosa podría pasar aquí mismo, ahora». El pecho se me apretó. ¿Estrés o dolor real? No lo sabía. Me estás amenazando. Solo expongo hechos médicos. Nadie quiere que tenga otro episodio. La mano de Cliff se deslizó de mi hombro a mi muñeca, doblándola hacia atrás. Un dolor agudo recorrió mi brazo. Firme el papel. Me está haciendo daño, mi voz salió tensa, casi quebrada. Su agarre se endureció, los dedos presionando los tendones. Entonces firme. Miré a Clyde, mi hijo, el niño al que había criado, enseñado, por quien había construido una empresa. ¿De verdad estás haciendo esto? Él apartó la mirada, la mandíbula firme. Solo firma, papá. La pluma apareció en mi otra mano. Cliff la guió hasta la línea de la firma sin soltar mi muñeca. El dolor era punzante, insistente. Pensé en mi corazón, en la medicación que había tomado antes de salir de casa,
¿En qué tan lejos estaría el hospital más cercano? Firme. Hermón tomó los papeles de inmediato, los guardó en su maletín con una eficiencia fría y ensayada. Decisión inteligente. Emergencia médica evitada. Clyde se levantó, alisando su chaqueta. Por fin hiciste algo útil, viejo. Clyde, no. Ya terminamos de hablar. Cliff, llévalo a casa. Intenté ponerme de pie, pero las piernas me temblaban. Mi coche. Yo conduzco. Cliff me sujetó del codo, su agarre aún firme sobre mi muñeca. El trayecto por el restaurante pareció interminable. Algunos comensales levantaron la vista, luego volvieron a mirar sus platos. La recepcionista sonrió al vernos pasar. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Cliff me quitó las llaves de la mano, abrió la puerta del copiloto de mi propio auto. Me senté. Clyde subió atrás. Hermón lo siguió en el Mercedes, con los faros iluminando el espejo retrovisor. El camino de regreso a Phoenix fue silencioso. Observé las luces de la calle pasar, anaranjadas y rítmicas. Cliff se saltó un semáforo en rojo en Indian School Road. Apreté el manillar de la puerta, pero no dije nada. Mi muñeca palpitaba donde me había sujetado. 20 minutos después, entramos en mi entrada. El motor siguió encendido. Forcejeé con el cinturón de seguridad. Mis manos temblaban ahora que el peligro inmediato había pasado. Clyde bajó cuando yo lo hice, siguiéndome hasta la puerta de la casa. Se inclinó hacia mí, la voz apenas un susurro. Olvida mi número. No llames. No me busques. Firmaste todo. Ahora es mío. Me giré para enfrentarlo. ¿Lo planeaste? Por supuesto que sí. ¿Creíste que de verdad iba a perdonarte por dejarme fuera? Sonrió con frialdad, satisfecho. Soy tu padre. Eras mi padre. Ahora solo eres un viejo que ya no sirve para nada. Caminó hacia mi coche, subió, y Cliff arrancó. Las luces traseras se perdieron en la oscuridad. Me quedé allí, mirando hasta que doblaron la esquina. La casa estaba a oscuras detrás de mí. Abrí la puerta, entré y no encendí las luces de inmediato. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, encontré la grabadora y presioné el botón de detener. La luz roja parpadeó una vez y se apagó. Me quedé de pie en la oscuridad, escuchando mi propio pulso retumbar en los oídos. Me habían quitado el coche, forzado a firmar, amenazado la vida, pero habían firmado documentos de empresas que ya no me pertenecían. Por primera vez desde el restaurante, me permití una sonrisa breve y helada. Mañana empezaría a hacer llamadas. Mañana comenzaría el verdadero juego. Desperté en mi sillón, aún con la ropa del día anterior. La luz del sol se filtraba entre las persianas, tiñendo la alfombra de oro y sombra. Me dolía el cuello por la postura en que había dormido y tenía un sabor metálico en la boca. Revisé la hora en el teléfono, 7:23. El moretón de mi muñeca se había oscurecido durante la noche, una mancha púrpura extendiéndose en tonos amarillos por los bordes, como tinta derramada. Le tomé una foto. Evidencia. El teléfono pesaba en mi mano. Antes de poder detenerme, marqué el número de Clyde. Sonó una vez y se activó el buzón de voz. Su voz, suave, grabada, deja tu mensaje. Colgué. Intenté de nuevo 15 minutos después, desde la cocina. El mismo resultado. El teléfono estaba apagado o había bloqueado mi número. De cualquier forma, el mensaje era claro. El café ayudó. También una ducha y ropa limpia. Para las 8:30, me sentía casi humano otra vez. Entonces llamó Tom. Lee, gracias a Dios. Pasó algo esta mañana. Tom dirigía mi principal taller de autos en Phoenix. Llevaba 16 años trabajando para mí. Su voz tenía una tensión que rara vez había escuchado. Cuéntame todo. Tu hijo vino alrededor de las 8. Traía a 2 hombres con él. Tipos grandes, intimidantes. Dijo que ahora él es el dueño de la empresa.
Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Que habías firmado el traspaso. Mostró unos papeles. No pude leerlos bien, los movía todo el tiempo. Luego despidió a Marcus, Steven y Jennifer. Así, sin más, en el acto. ¿Firmaste algo? Pregunté. No. Le dije que primero debía verificar contigo. Fue cuando se enfureció de verdad. Empezó a amenazar con reemplazarme también. Tom hizo una pausa. Lee, ¿qué está pasando? Mi hijo cometió un error. Uno grande, mantuve la voz firme. No firmes nada. No le des acceso a nada. Yo me encargo. ¿Seguro? Completamente seguro. Al colgar, me quedé en la cocina un buen rato, mirando a la nada. Luego tomé las llaves del coche y conduje a Scottsdale. El trayecto de 20 minutos me dio tiempo para pensar. Clyde se movía rápido, proclamando propiedad antes de que yo pudiera reaccionar. Eso implicaba confianza, certeza. Creía que los papeles del restaurante le daban todo. La casa de Scottsdale parecía abandonada cuando entré en la entrada. Sin coches, sin luces. Toqué el timbre de todos modos. Esperé, volví a tocar. A través de la ventana delantera se veían muebles, pero ningún objeto personal. La mesa de centro donde Clyde apilaba revistas estaba desnuda. Rodeé hasta el garaje, vacío. ¿Busca a su hijo? El vecino estaba en la linde, con la manguera en la mano. Lo reconocí, un hombre mayor, jubilado, siempre afuera cuidando algo. ¿Lo ha visto hoy? Hoy no, pero anoche estuvo interesante. Ajustó la presión y el agua roció sus rosas. Mucho movimiento. Clyde y otros dos tipos, grandes, cargando cajas en los coches. Hicieron como 4 o 5 viajes entre las 9 y las 11. ¿Dijeron a dónde iban? No. Clyde ni siquiera saludó. No es propio de él ser grosero. El anciano me miró con atención. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por su ayuda. Regresé a Phoenix con las ventanillas abajo, dejando que el aire caliente me golpeara la cara. Clyde había vaciado la casa, se había llevado lo que valoraba y había desaparecido, probablemente a un hotel o a un alquiler temporal. Creía que estaba a salvo ahora. Creía que había ganado. De vuelta en casa, el teléfono sonó mientras abría la puerta. Número desconocido. Contesté. Lee, soy Richard de First Phoenix. Tenemos que hablar de algo que pasó esta mañana. Richard manejaba mis cuentas corporativas. Lo conocía desde hacía 12 años. Te escucho. Alguien vino reclamando autorización para acceder a tus cuentas empresariales. Mostró documentación, transferencia de autoridad fechada ayer, pero las firmas parecían apresuradas y tenemos protocolos para cambios de esta magnitud. ¿Qué les dijiste? Que necesitábamos verificación adicional, confirmación notarial tuya directamente. Hizo una pausa. No les gustó. El más joven dijo ser tu hijo. Se puso bastante agresivo. Sonreí a pesar de todo. Richard, congela todas las cuentas. Todo. Mañana iré a formalizarlo. Lee, ¿qué está pasando? Alguien intenta robarme, pero no sabe que está robando cajas vacías. Al colgar, fui a mi despacho y cerré la puerta, aunque la casa estuviera vacía. Costumbre de privacidad. La caja fuerte del suelo estaba oculta bajo un tramo de alfombra, bajo el escritorio. Me arrodillé, giré la combinación, derecha, izquierda, derecha, y escuché el clic satisfactorio al abrirse. La carpeta Manila estaba donde la había dejado. Fideicomiso de Grace Russell, escrito con la caligrafía precisa de Pearl Anderson en la pestaña. Desplegué los papeles sobre el escritorio como una mano ganadora de póker. 15 de noviembre de 2024. 3 meses y 11 días antes de la trampa del restaurante. El sello notarial de Rubichen estampado en cada página de firma, oficial y permanente. Lista de activos: 5 talleres de servicio automotriz, 4 propiedades residenciales,
carteras de inversión por un total de 47 millones. Valor total, 63 millones de dólares transferidos íntegramente a Grace Elizabeth Russell. Línea de beneficiaria, clara como la luz del día, Grace Elizabeth Russell Thompson. Pasé el dedo por las firmas, la mía, la de Pearl, la de Ruby, cada página con iniciales, cada traspaso ejecutado, cada activo protegido. Clyde me había obligado a firmar papeles que reclamaban la propiedad de empresas que ya no eran mías. No había robado nada. Absolutamente nada. Me recosté en la silla y me permití algo que no había sentido en 2 días. Satisfacción, no alegría. Algo más frío, calculado. La sensación que se tiene cuando una trampa cuidadosamente tendida se activa exactamente como fue planeada. El teléfono reposaba junto a los documentos. Lo tomé, busqué el contacto de Grace y presioné llamar. Respondió al tercer timbrazo. Lee, ¿está todo bien? Necesito verte mañana por la mañana. Es importante. Me estás preocupando. ¿Pasó algo con Clyde? Sí, pero no lo que esperas. Mantuve la voz neutra, sin revelar nada. ¿Puedes verme a las 9? En la cafetería de Central, cerca del hospital. Por supuesto. ¿Debería preocuparme? No. Por primera vez en mucho tiempo, no deberías preocuparte por nada. Silencio en la línea. Luego, lee, no tiene sentido. Mañana. Te lo explicaré todo mañana. Esto es sobre ti y Emily, sobre tu futuro. Otra pausa. De acuerdo. Mañana a las 9. Estaré allí. Devolví la documentación legal a la caja fuerte y giré el cerrojo. El metal encajó con un clic definitivo. De pie, frente a la ventana del despacho, miré Phoenix extendiéndose hacia las montañas. La luz de la tarde volvía todo dorado y ámbar. Mañana vería a Grace. Mañana le explicaría todo, la integraría al plan, le haría entender lo que teníamos y lo que podíamos hacer con ello. Por ahora, me permití ese momento. Clyde creía que había ganado. Estaba en algún lugar celebrando, planeando su siguiente movimiento, convencido de que poseía todo lo que yo había construido. Pero el juego ni siquiera había comenzado, y yo siempre había sido mejor en la jugada a largo plazo. Grace llegó 2 minutos tarde, aún con sus crabs. Elegí el reservado del fondo en la cafetería de Central. Había llegado a las 8:45 para asegurar la mesa antes del ajetreo matutino. La carpeta estaba sobre la mesa, cerrada. Dentro, los papeles del fideicomiso, recibos de transferencia, 4 años de evidencia. Yo había pedido café negro. Cuando la mesera preguntó por el desayuno, negué con la cabeza. La puerta se abrió a las 9:02, y Grace entró. Scraps azul marino, el cabello recogido en una coleta, el cansancio marcado en cada línea del rostro. Turno de noche en el hospital. Me vio de inmediato, se abrió paso entre las mesas y se deslizó frente a mí en la cabina. Lee. Dejó el bolso, esbozó una sonrisa cansada. Me estás asustando. ¿Qué pasó? Apareció la mesera. Grace pidió té y rechazó el menú. Esperamos en silencio hasta que la mujer se fue. Hace 2 noches, Clyde llamó. Dijo que quería reconciliarse, me pidió cenar, y era una trampa. Llevó a 2 hombres, delincuentes. Me obligaron a firmar papeles para transferir mi negocio. Me arremangué la manga izquierda y extendí el brazo sobre la mesa. El moretón rodeaba mi muñeca como un brazalete, púrpura y amarillo, con la forma inconfundible de dedos. Grace se inclinó y afloró su instinto de enfermera. Evaluó la lesión sin tocarla, profesional, minuciosa. Eso es agresión. ¿Llamaste a la policía? Todavía no, porque lo que se llevaron no es lo que creen que se llevaron. Abrí la carpeta y giré el primer documento para que pudiera leerlo. Los papeles que firmé pretendían transferir mi negocio. Pero ya no soy el dueño. Tú lo eres. Ella clavó la mirada en el documento, lo tomó con manos temblorosas, pasó páginas, leyó 3 veces la línea de beneficiaria.
Aquí dice 63 millones de dólares. Lee, esto no puede ser. Es correcto. Cada centavo. Deslicé la lista de activos hacia ella. 5 talleres de servicio automotriz, 4 propiedades e inversiones, todo legalmente transferido a tu nombre el pasado noviembre. ¿Pero por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué yo? Porque eres una buena madre. Porque Clyde te destruyó y aún así seguiste adelante. Porque Emily merece algo mejor que lo que su padre le dio. Saqué un segundo montón de papeles, recibos bancarios, transferencias mensuales, 4 años de pagos. Ese pequeño ahorro que creías tener no era ahorro, Grace. Era yo. 4 años de apoyo que Clyde debió haberte dado. Ella dejó los documentos con cuidado y se cubrió la boca con una mano. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero las contuvo, luchando por mantener la compostura en aquel lugar público. Tomó su taza de té, bebió un sorbo y la dejó con las manos temblorosas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas creer que podías hacerlo sola, que eras lo bastante fuerte. Me incliné hacia adelante. Y lo eras, pero no debiste cargar con todo. Grace volvió a mirar los documentos y luego me observó a mí. Algo cambió en su expresión, la confusión dio paso a la comprensión. Me echó de casa. ¿Te contó esa parte? No. Estaba embarazada de nuestro segundo hijo, de 4 meses. Cambió las cerraduras mientras yo trabajaba. Puso mi ropa en bolsas de basura y las dejó en el porche. Su voz permanecía firme, con la calma entrenada de una enfermera, pero sus manos se aferraban al borde de la mesa. Me quedé de pie en la acera mientras la policía me trataba como si fuera una intrusa. La casa estaba a tu nombre, no al mío. No tenía derecho legal a estar allí. Guardé silencio. La dejé continuar. Perdí al bebé 2 semanas después. El estrés, el miedo a quedarme sin hogar, durmiendo en el coche entre turnos. El médico dijo que mi cuerpo no pudo soportarlo. Se secó los ojos rápida y eficazmente. No te disculpes, añadió. Ayúdame a asegurarme de que no pueda volver a hacerle esto a nadie más. Deslicé otro documento hacia ella. Reconocimiento de propiedad del fideicomiso. Simple y claro. Él cree que ahora es dueño de todo. Seguirá actuando como si lo fuera. Cada decisión que tome, cada cuenta a la que intente acceder, cada empleado que despida, todo será evidencia. ¿Evidencia de qué? De fraude, robo, coacción y usurpación de identidad. Lo dejaremos construir su propia prisión, ladrillo a ladrillo. Luego cerraremos la puerta. Grace tomó el documento, lo leyó con atención. Le había entregado también una pluma. La sostuvo, pero no firmó de inmediato. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas que esto es tuyo, completamente legal. Solo te pido que me permitas ayudarte a protegerlo. La miré a los ojos. No hay condiciones. Es tuyo, lo aceptes o no. Pero si decides ayudarme, podemos hacer más que proteger los activos. Podemos asegurarnos de que él enfrente las consecuencias reales. Ella miró la pluma, luego a mí. ¿Cuándo empezamos? Ya ha estado en mis negocios. Reclamó ser el propietario y despidió a 3 gerentes. Bajé la voz, consciente de los clientes cercanos. Esos gerentes trabajan para empresas que tú posees. Está suplantando una identidad. Eso es delito. ¿Y el banco? Intentó acceder a las cuentas ayer. El banco se lo negó y me llamó. Mañana iremos juntos. Tú te presentarás como la propietaria legítima. ¿No se dará cuenta? Eventualmente, sí. Pero para entonces ya tendremos pruebas de todo lo que ha hecho. El patrón será evidente. Saqué el teléfono y le mostré una foto. Grabé toda la conversación en el restaurante. Arizona es un estado de consentimiento unilateral. Es prueba legal. Grace dejó la pluma, firmó el reconocimiento con mano firme y segura. Me lo devolvió. ¿Qué sigue? Construiremos el caso. Mañana,
El banco. Pasado mañana, mi abogada. Documentaremos cada paso que Clyde dé mientras crea que tiene el control. Reuní los documentos y los guardé en la carpeta. Y cuando tengamos todo lo necesario, iremos con el fiscal. Haremos esto de manera totalmente legal para que nunca pueda volver. ¿Cuánto tiempo tomará? El que sea necesario. Es arrogante. Se excederá. Siempre lo hacen. Grace acercó la carpeta hacia sí y la sostuvo contra el pecho como si fuera un escudo. Trabajo turnos nocturnos. Las mañanas las tengo libres. Dime dónde y cuándo debo estar. Nos levantamos. El sol de la mañana atravesaba los ventanales de la cafetería, prometiendo otro día abrasador en Phoenix. En el estacionamiento, nos detuvimos junto a su coche, un sedán de 10 años con una abolladura en el parachoques trasero. Gracias, dijo simplemente. Negué con la cabeza. No me agradezcas todavía. Esto se pondrá feo antes de mejorar. Clyde no se quedará quieto cuando se entere. Su mandíbula se endureció, y vi en ella algo que reconocí, el instinto protector de una madre combinado con la determinación de una sobreviviente. Bien. No quiero calma. Quiero justicia. Entonces démosle la cuerda suficiente para que se ahorque solo. Ella subió a su coche. Yo caminé hacia el mío. Nos alejamos en direcciones opuestas, pero ambos entendíamos la misma verdad. La guerra había comenzado de verdad, y esta vez teníamos todas las ventajas que Clyde creía haber robado. Tom llamó mientras terminaba mi café de la mañana. Habían pasado 3 días desde mi encuentro con Grace en la cafetería. En esos días habíamos puesto todo en marcha. Trámites en el banco, el establecimiento de Grace como propietaria legal y la recopilación de documentación. Ahora esperábamos ver qué haría Clyde con su poder imaginario. Lee. La voz de Tom sonaba tensa a través del altavoz. Volvió. Clyde volvió con esos 2 hombres. Dejé la taza y tomé una libreta. ¿Cuándo? Esta mañana. Hace tal vez media hora. Se acaban de ir. ¿Qué pasó? Dijo que ahora él es el dueño del negocio. Mostró los mismos papeles de antes. Luego despidió a Paula y a Rick. Solo los señaló y dijo que estaban fuera. El aliento de Tom era corto, nervioso. Ya van 5 personas, lee. 5 buenos empleados. Anoté los nombres y subrayé el número. ¿Pidió algo más? Todo. La combinación de la caja fuerte, contraseñas bancarias, contratos con proveedores. Dijo que tengo 24 horas para entregarle todo o también me despide. Hubo una pausa. Lee, ¿qué está pasando? ¿Esos papeles son reales? Tom, escúchame con atención. Me puse de pie y caminé hasta la ventana de la cocina. Haz lo que te pida, salvo que implique firmar documentos o revelar contraseñas. Pero está amenazando con despedirme. No puede despedirte. No es el dueño. Los papeles que mostró no valen nada. Confía en mí. Pero necesito que documentes todo lo que haga. Cada orden, cada exigencia, cada persona que despida, fechas, horas, testigos. ¿Puedes hacerlo? Silencio. Luego respondió, creo que sí. Pero, lee, todo esto se siente mal. Lo es. Por eso lo estamos documentando. Mantén la calma, sé profesional y registra cada detalle. Cuando todo termine, entenderás por qué. Al colgar, le envié a Grace un mensaje corto. Está empezando. Su respuesta llegó de inmediato. Lista cuando tú digas. A la tarde siguiente, el teléfono sonó. El nombre de Clyde apareció en la pantalla. Había estado esperando esa llamada, sabía que llegaría. Dejé que sonara 2 veces, activé la grabadora de voz, legal en Arizona, y contesté. Tenemos que hablar sobre la transición, dijo él. Mantuve la voz neutral. No hay nada de qué hablar. Sí lo hay. Ya se oía irritación en su tono. Necesito la combinación de la caja fuerte, las cuentas bancarias, todo. No. ¿Cómo que no? Su voz subió de tono.
Yo soy el dueño del negocio ahora. Tú lo firmaste a mi nombre. Si realmente lo eres, entonces deberías tener acceso. Averígualo. Me estás saboteando. Gritó. Lo haces a propósito. No estoy haciendo nada. Tienes lo que te llevaste. Aprende a vivir con eso. Esto es un incumplimiento de contrato. Te demandaré. ¿Demandarme por qué? ¿Por no ayudarte a robar? Caminé hacia mi despacho y me senté en la misma silla donde todo había comenzado. Tomaste tu decisión, Clyde. Ahora enfrenta las consecuencias. No robé nada. Tú firmaste esos papeles. Bajo coacción, con la mano de tu amigo apretándome la muñeca. No puedes probarlo. En realidad, sí puedo. Pero ese no es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? La desesperación se filtró entre su ira. Que cometiste un error. Tomaste algo que no era mío para entregar. Hubo un largo silencio. ¿De qué estás hablando? Si de verdad eres el dueño, Clyde, deberías poder descubrirlo por ti mismo. Algo se estrelló al otro lado de la línea. Tal vez arrojó el teléfono contra la pared. Luego, silencio absoluto. Guardé la grabación, la etiqueté con la fecha y la hora, y me recosté en la silla. A través de la ventana, Phoenix se extendía bajo el sol de la tarde. En algún lugar, Clyde estaba comprendiendo que su victoria no era tan completa como había imaginado. 2 días después conduje hasta la oficina de Pearl Anderson. El tráfico del centro avanzaba lento bajo el calor. Estacioné en el lote de visitantes, tomé el ascensor hasta el 3er piso y me anuncié con la recepcionista. Pearl apareció a los pocos minutos, profesional como siempre, y me condujo a su sala de reuniones. Conecté mi teléfono al monitor grande y mostré las fotos de los documentos del restaurante. Ella los examinó detenidamente, amplió cada sección, leyó línea por línea, tomó notas en su libreta legal y me hizo preguntas sobre las circunstancias de la firma. Cuando terminó, sacó documentos de registro corporativo y los colocó junto a las capturas impresas. Esto es fascinante, dijo, señalando algunas discrepancias. Desde el punto de vista legal, están perfectamente formateados. El lenguaje es correcto, la terminología precisa. Quien los hizo sabía lo que hacía. Pero reclaman la transferencia de activos que no eran tuyos al momento de firmar, añadió, tocando las fechas con su bolígrafo. Transferencia del fideicomiso, 15 de noviembre. Estos papeles, 8 de febrero. Es como firmar la cesión de un coche que vendiste el mes pasado. Entonces, ¿no valen nada? Completamente inútiles. Pero tu hijo no lo sabe, ¿verdad? No, y actúa como si fuera dueño de todo. Perfecto. Déjalo creerlo, respondió Pearl, abriendo su computadora portátil y buscando en los estatutos revisados de Arizona. Cada acción que realice como supuesto propietario es un delito, usurpación de identidad, bajo la ley ARS 13-2310. Incluso podríamos vincularlo a crimen organizado si logramos relacionar a sus socios. ¿Cuánto falta para involucrar a la policía? Aún no. Necesitamos un patrón claro. Por ahora solo tenemos un incidente en un restaurante y un comportamiento dudoso en tu empresa. ¿Qué se considera un patrón? Múltiples intentos documentados de acceder a cuentas, despidos, transacciones, cualquier acción consistente como falso dueño. Cuanto más haga, más fuerte será nuestro caso. Cerró su portátil. Dale al menos 2 semanas. Deja que se establezca por completo como el impostor. Luego atacamos con todo. ¿Y mientras tanto? Nada. Esa es la belleza del plan. No haces nada, y él se destruye solo. Recogí las copias de los documentos que Pearl había preparado, estreché su mano y le agradecí por la claridad. Ya en el coche, llamé a Grace para ponerla al tanto. Todo avanza exactamente como planeamos. ¿Qué significa eso? Que Clyde sigue cometiendo error tras error. Pearl dice que le demos 2 semanas más. Es mucho tiempo. Es necesario. Queremos un caso blindado.
Confío en ti, Lee. Solo dime qué necesitas de mí. Mantente lista. Cuando el banco llame por su próximo intento, presentaremos el reporte de fraude de inmediato. Conduje a casa entre el tráfico vespertino, observando cómo el sol teñía el cielo de naranja y púrpura tras las montañas. Clyde creía haber ganado. En algún lugar, seguramente llamaba a más bancos, exigiendo acceso, acumulando más errores. Cada intento, cada amenaza, cada exigencia, todo reforzaba nuestro caso. La trampa estaba lista. Solo faltaba esperar a que la presa la activara. La llamada de Richard llegó a media mañana, justo a tiempo. Estaba regando las plantas del salón, la luz del sol calentando la alfombra, cuando el teléfono vibró. Dejé la regadera, me limpié las manos con una toalla y vi el nombre del banquero en la pantalla. Lee, tenemos una situación, dijo. ¿Qué pasó? Tu hijo estuvo aquí esta mañana. Vino con otro hombre, bien vestido, el que hizo la mayor parte de las preguntas. Exigió acceso inmediato a la cuenta operativa principal. La voz de Richard sonaba tensa. Habló de $2.300.000. Dijo tener autorización, mostró documentos, los mismos de antes, creo. ¿Con las mismas fechas? Exactamente. Se mostraron agresivos. Amenazaron con acciones legales contra el banco por obstrucción. ¿Y qué les dijiste? Que necesitábamos 24 horas para verificar. Protocolo estándar para transferencias de ese tamaño. Sonreí, incapaz de evitarlo. Perfecto. Dame hasta mañana por la tarde. Entonces tendrás toda la verificación que necesitas. Colgué y marqué de inmediato a Grace. Contestó al segundo timbrazo, se escuchaban ruidos de hospital al fondo. Grace, ocurrió. Fueron al banco. ¿Cuándo? Esta mañana. Exigieron acceso a 2 millones. El sonido de su respiración se volvió agudo al otro lado. Ese es el fondo universitario de mi hija. Era. Ahora está seguro. Pero tenemos que movernos ya. Oficina de Pearl. A las 2. ¿Puedes venir? Avisaré a mi supervisora. Es una emergencia. Estaré allí. Trae identificación, licencia de conducir, pasaporte si lo tienes. Hubo una breve pausa. ¿De verdad vamos a hacer esto? Estamos protegiendo lo que te pertenece. Sí, vamos a hacerlo. Llamé a la oficina de Pearl enseguida. La recepcionista revisó la agenda y confirmó que podía recibirnos a las 2. Me cambié a ropa formal, esto era oficial. Preparé una carpeta con toda nuestra documentación. Grace llegó a la oficina 10 minutos después que yo, aún con su uniforme azul marino, el cabello recogido, el cansancio y la determinación reflejados en su rostro. Pearl nos condujo a la sala de reuniones y desplegó los documentos sobre la mesa como si fueran un plan de batalla. Grace, ¿entiendes lo que estás presentando? Esto es una denuncia penal formal. Lo entiendo. Una vez que lo hagamos, no hay vuelta atrás. Tu exmarido enfrentará cargos graves. Perfecto. Pearl me miró, luego a Grace. Necesito oírlo directamente de ti, Grace. Su voz fue firme, clara. Intentó robarle a su propia hija, a mí y a Lee. Presenta la denuncia. Muy bien. Firma aquí, aquí y aquí. El sonido del bolígrafo sobre el papel llenó la sala. Pearl presenció cada firma, autenticó la denuncia de fraude y realizó copias para los registros de Grace. Vayan al banco ahora. Richard los espera. Enséñenle todo, los documentos del fideicomiso, las certificaciones notariales, esta denuncia. Eres la propietaria legítima reportando un intento de robo. Grace se marchó con Pearl. Yo regresé a casa. Este paso debía hacerlo Grace. Era su autoridad como dueña legal la que importaba. Caminé por el salón, con el teléfono en la mano, esperando. Pasó una hora. Luego, un mensaje. Grace en el banco ahora. Seguridad me reconoció de antes. 5 minutos después, reunida con Richard.
Está leyendo todo con detenimiento. Ahora llegó el gerente del banco. Esto es más grande de lo que pensaba. Finalmente, listo. Richard dice que el departamento de fraudes me contactará en un máximo de 48 horas. Gracias, Lee, por todo esto. Le respondí, agradecételo a ti misma. Tuviste el valor de hacerlo. Esa noche serví un whisky, puro, de malta simple, y me permití un momento de satisfacción. Mañana, el banco actuaría. Mañana, Clyde descubriría lo que eran las verdaderas consecuencias. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, comenzaron a llegar los correos electrónicos. Notificación del banco. Todas las cuentas corporativas congeladas mientras duraba la investigación. Otro mensaje. Reporte de fraude presentado. Autoridades notificadas. Todo con copia a Grace, como titular principal de las cuentas. Reenvié ambos a Pearl con una sola palabra. Excelente. Luego, esperé. La llamada de Clyde llegó a media tarde. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Primero presioné grabar. El volumen era tan alto que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Su voz estaba fuera de control, casi incoherente, distorsionada por la rabia. ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Buenas tardes para ti también. El banco congeló todo. Dijeron investigación por fraude. Esto es culpa tuya. No, Clyde. Es culpa tuya. Me saboteaste. Los pusiste en mi contra. Yo no hice nada. El banco descubrió que intentabas acceder a cuentas que no te pertenecen. Sí me pertenecen. Tú firmaste. Firmé papeles transfiriendo empresas que ya no eran mías. No se puede robar algo a alguien que no lo posee. Hubo silencio. Luego, una voz más controlada, casi fría. ¿De qué estás hablando? El pasado noviembre, 3 meses antes de tu trampa en el restaurante, transferí todo a un fideicomiso irrevocable. Silencio otra vez. Pude escuchar su respiración, casi sentí el instante en que comprendió. Las empresas que me obligaste a firmar eran cáscaras vacías. Las cuentas a las que intentaste acceder eran las de Grace. ¿Grace? Su voz se quebró. ¿Mi Grace? Tu exesposa. La mujer que echaste de casa estando embarazada. La madre a la que te negaste a apoyar. Sí, esa Grace. Le diste mi herencia a ella. Le di mis bienes a alguien que los merecía. Tú nunca ibas a heredar nada, Clyde. No después de robar $50,000, ni después de esperar que muriera en el hospital sin siquiera llamarme. Perdiste tu herencia el día que elegiste el robo en lugar de la familia. Esto no ha terminado. Te voy a demandar. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por no dejarte robarme? Buena suerte con eso. Iré hasta allá. ¿Haré qué? ¿Qué harás? ¿Que firme más papeles sin valor? Tu amigo ya me rompió la muñeca. ¿Quieres añadir cargos de agresión a tus cargos de fraude? ¿Cargos de fraude? Usurpaste identidad empresarial, despediste empleados, intentaste acceder a cuentas bancarias. Todo documentado. Todo delictivo. Me tendiste una trampa. No, Clyde. Tú mismo te la tendiste. Yo solo te ofrecí la cuerda. Mantuve la voz fría, factual. Estudia los materiales antes de intentar un robo, hijo. Es lo básico. Te destruiré. Te arrepentirás, viejo. La línea se cortó. Escuché el golpe del teléfono contra algo sólido. Guardé la grabación, la etiqueté cuidadosamente y la respaldé en la nube. Luego me senté en la sala, en silencio, mientras la luz del día se desvanecía. La grabación estaba lista para las autoridades si era necesaria. Las cuentas estaban congeladas. La investigación había comenzado. Grace seguramente ya estaría en casa con Emily, por fin respirando tranquila, sabiendo que su futuro estaba protegido. Clyde, en cambio, estaría en algún lugar de Scottsdale, comprendiendo la magnitud de su error. El primer golpe había sido certero.
Pero esto apenas comenzaba. Mañana, lo sabía, todo se pondría más feo. Clyde no aceptaría la derrota en silencio. Y yo estaba preparado para lo que viniera. La llamada de Grace llegó entrada la noche, y supe de inmediato que algo estaba mal. El miedo en su voz traspasó la línea antes de que terminara de pronunciar mi nombre. Lee, su voz temblaba, tratando de mantenerse serena, sin lograrlo. Estuvieron aquí. En mi apartamento. Me puse de pie antes de procesar las palabras. Un libro cayó de mi regazo al suelo. ¿Quiénes? Grace, respira. ¿Quién estaba ahí? Hermón y el otro, el grande. Cliff. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Siguen ahí? No. Se fueron. Pero, Lee, entraron a la fuerza. Me amenazaron. Su voz se quebró. Mi brazo, me lo agarró. Tengo moretones. Cierra con llave. Todas las cerraduras. Voy para allá. Tomé las llaves y ya estaba saliendo hacia el garaje. El trayecto de 20 minutos hasta su apartamento pareció interminable. Me pasé un semáforo amarillo que normalmente respetaría. Las manos rígidas en el volante, la mente corriendo entre posibilidades. Emily estaba en casa de una amiga. Gracias a Dios por ese pequeño consuelo. El complejo de Grace era modesto, edificios de 2 plantas con escaleras exteriores. Subí de 2 en 2 los escalones, sin pensar en la edad, y su puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Había estado esperándome. Estaba pálida, con el brazo izquierdo pegado al pecho, protegiéndolo. La guié hacia la mesa de la cocina y encendí la luz del techo. «Muéstrame». Extendió el brazo. Huellas oscuras, de un púrpura profundo, marcaban su antebrazo, claras como una firma. Las huellas de los dedos de Cliff, nítidas. Saqué el teléfono, activé la cámara. Cuéntame exactamente qué pasó, desde el principio. Alguien llamó. Pensé que era mi vecina otra vez, preguntando por los paquetes. Cuando abrí la puerta, se metieron por la fuerza. Mientras hablaba, tomé fotos de los moretones desde 3 ángulos distintos. Hermón entró primero, hablando rápido. Dijo que les había robado, que debía devolverlo todo. ¿Qué les dijiste? Que se fueran, que todo me pertenecía legalmente. Su voz se volvió más firme, el instinto de enfermera ayudándola a enfocarse. Hermón se me acercó y entonces Cliff me agarró el brazo, lo torció y dijo que me arrepentiría de enfrentarme a ellos. Abrí el cajón, tomé una regla y la coloqué junto al moretón para la escala. Tomé más fotos. ¿Cómo lograste que se fueran? Grité. Les dije que llamaría a la policía. Frank, mi vecino, salió y ellos huyeron como si los hubiera invocado. Alguien golpeó la puerta. Grace dio un salto. Miré por la mirilla. Un hombre mayor, de porte militar, apoyado en un bastón. Abrí. «Soy Frank», dijo. Escuché a Grace gritar antes y vine a asegurarme de que todo esté bien. Miró hacia adentro. ¿Esos 2 tipos la dejaron en paz? ¿Los vio? Los vi correr de aquí como gatos asustados cuando vine a revisar. 2 hombres grandes, uno calvo, enorme, el otro, trajeado, intentando parecer tranquilo. Su voz conservaba autoridad pese a su edad. Escuché a Grace gritar «Salgan», clarito. Vine a asegurarme de que nadie estuviera herido. Saqué mi teléfono, abrí notas. «Frank, ¿estaría dispuesto a contarle esto a la policía?» Se irguió, firme a pesar del bastón. «Por supuesto. Nadie amenaza a mis vecinos. No serví 30 años en el ejército para dejar que unos matones hagan lo que quieran». Tomé su número y le agradecí. Después de que se fue, llamé a Pearl Anderson, aunque era tarde. Contestó al tercer timbrazo. Escuché el sonido de papeles al fondo. «Lee, ¿qué ocurrió?» Hermón y Cliff agredieron a Grace en su apartamento. «Necesito saber qué hacer ahora. Urgencias, esta noche mismo». Su voz se endureció, entrando en modo profesional al instante.
La documentación médica debe ser inmediata. Si hay demora, la defensa dirá que se lastimó después. Son casi las 10 de la noche. No importa. Luego, mañana a primera hora, denuncia policial. Yo prepararé la orden de restricción. La visita al hospital duró hasta la 1:30 de la madrugada. Una espera larga, pero necesaria. El médico residente midió los moretones, tomó fotografías para el expediente del hospital y le preguntó directamente: ¿Alguien la lastimó? Grace asintió y describió el ataque con claridad. El doctor escribió su informe: moretones consistentes con sujeción violenta. A la mañana siguiente pasé por Grace a las 9 en punto. Condujimos hasta la estación central de policía de Phoenix y presentamos los informes formales por agresión e intimidación. El detective nos entrevistó por separado y luego juntos, revisando con detenimiento las fotos y los informes médicos. Ya existe una investigación de fraude relacionada con estas personas en la División de Delitos Financieros, nos explicó. Esto añade cargos de agresión, allanamiento criminal e intimidación de testigos. Prometió entrevistar a Frank y aumentar las patrullas cerca del apartamento de Grace. Esa misma tarde, nos reunimos con Pearl en el tribunal del condado de Maricopa. Ella ya tenía lista la solicitud de orden de restricción, con los anexos organizados de manera impecable. Presentamos una petición de emergencia y nos asignaron una audiencia inmediata. La jueza revisó todo: fotografías, informe médico, denuncia policial y los datos de contacto de Frank. Sus preguntas fueron breves. ¿Teme usted a estos hombres, señora Russell? Sí, su señoría. La jueza firmó la orden temporal de inmediato y fijó la audiencia definitiva para la semana siguiente. Los nombres: Hermón Díaz, Clifford Griffin y Clyde Russell, los tres obligados a mantener una distancia mínima de 100 metros. Sin contacto de ningún tipo. La audiencia formal llegó una semana después. Grace y yo asistimos junto a Pearl. Hermón, Cliff y Clyde habían sido notificados, pero ninguno se presentó. Fallo por defecto. La jueza concedió la orden permanente sin vacilación. Esa noche sostuve la copia de la orden en mis manos, sintiendo el peso del papel oficial que llevaba la fuerza de la ley detrás. Habían cometido otro error grave: cada acción agresiva solo aumentaba su responsabilidad penal. Esa misma semana, mi teléfono sonó con una voz conocida. Era Mike, un agente inmobiliario de mi asociación. Lee: tengo una situación extraña con tu local en Chandler. Alguien intenta venderlo. Apreté el teléfono. Ya no es mío. Está dentro del fideicomiso. Bueno, quien lo está vendiendo tiene documentos que dicen lo contrario. El nombre de Clyde Russell. Papeles de transferencia fechados el mes pasado. ¿Y qué muestran los registros de propiedad reales? Grace Russell figura como dueña desde noviembre pasado. ¿Quieres que te consiga la información del vendedor? Por favor. Una hora después, llamé al número que me había dado Mike. Un hombre contestó con tono profesional. Le hablo por la propiedad del taller automotriz en Chandler. Sí, represento al propietario. Excelente ubicación, vendedor motivado. Presioné grabar en mi teléfono. Quisiera verificar la titularidad. ¿Quién es su cliente? Clyde Russell. Heredó recientemente de su padre. Lo dejé hablar. Hice preguntas, permitiéndole dar todos los detalles. Cada afirmación falsa, cada intento de fraude, quedó grabado con claridad. Cuando tuve suficiente, lo agradecí y colgué. Envié la grabación de inmediato a Pearl. Ella redactó una carta de cese y desistimiento dirigida al comprador potencial, adjuntando pruebas de la propiedad de Grace y advirtiendo sobre el fraude. El comprador la recibió, llamó a Mike aterrorizado y amenazó con denunciar al vendedor ante las autoridades. El agente dejó de responder a las llamadas de Clyde. Otro camino cerrado. Otro plan desesperado que se desmoronaba. Me senté en la mesa de la cocina esa noche, los documentos extendidos frente a mí, el informe policial, los registros médicos, la orden de restricción, la grabación del intento de fraude inmobiliario.
Pearl me había llamado una hora antes con noticias. La oficina del fiscal quería reunirse. La evidencia era sólida. Era hora de hacerlo oficial. Hora de dejar de defender y empezar a atacar. Cerré la carpeta y la guardé en mi maletín. Mañana, Grace y yo iríamos a la oficina del fiscal del condado de Maricopa. Mañana dejaríamos de reaccionar y comenzaríamos a actuar. Apagué la luz de la cocina, pero el sueño no llegó fácilmente. Había demasiado impulso acumulado, demasiado cerca del momento de la verdadera justicia. Pearl nos esperaba en la entrada cuando llegamos. La oficina del fiscal del condado de Maricopa ocupaba un edificio de granito que lucía exactamente como debería verse la justicia, sólido, imponente, permanente. Había pasado por allí cientos de veces y nunca imaginé entrar por esas puertas como víctima. Grace y yo íbamos vestidos de manera profesional, cada uno con una carpeta llena de documentos. Pearl nos saludó con un apretón de manos firme, nos acompañó al control de seguridad, colocamos los pases de visitante en nuestras chaquetas y subimos al 5º piso. La sala de espera estaba llena de otras víctimas, otros testigos, una mujer con un ojo amoratado que comenzaba a sanar, un hombre con muletas. El peso de las tragedias ajenas llenaba el lugar con un silencio espeso. «Caso Russell», anunció una asistente. Nos pusimos de pie y la seguimos por una puerta con acceso restringido hasta una sala de conferencias. La fiscal adjunta del condado nos esperaba al frente de una mesa larga, con su portátil abierto y varios expedientes extendidos. Era una mujer profesional de unos 40 y tantos años, con el rostro de quien ha revisado cientos de casos como este. Pearl hizo las presentaciones y explicó nuestra relación con el caso. La fiscal ya había leído los informes preliminares de la policía. «He revisado lo básico», dijo. «Antes de empezar formalmente, quiero confirmar algo. Entienden que esto se convierte en una acusación penal. El Estado se hará cargo». «Lo entendemos», respondí. «No podrán retirar los cargos más adelante si cambian de opinión. Una vez presentada la denuncia, ya no estará en sus manos». La voz de Grace sonó firme. «No cambiaremos de opinión». «Bien. Entonces comencemos por el principio, señor Russell». Relaté la historia de manera cronológica. La creación del fideicomiso en noviembre, la trampa del restaurante en febrero, los intentos de Clyde por tomar el control de la empresa. Grace continuó con su parte. El congelamiento de las cuentas, el descubrimiento del fideicomiso, la irrupción en su casa. La fiscal tomó notas detalladas, hizo preguntas precisas, aclaró detalles de la línea temporal. Pearl abrió el primer archivador, perfectamente organizado por secciones con separadores. Coerción en el restaurante, intentos de fraude bancario, invasión al domicilio, agresión, fraude inmobiliario, llamadas amenazantes. Las imágenes de vigilancia me sorprendieron incluso a mí. Pearl había contactado al dueño del restaurante Desert Rose, quien había entregado las grabaciones de seguridad. Vimos juntos el vídeo en el portátil de la fiscal, yo llegando solo, sentado con 3 hombres, claramente angustiado, la mano de Cliff en mi hombro impidiéndome levantarme. «Prueba contundente», murmuró la fiscal. Luego escuchó las grabaciones de audio, las llamadas amenazantes de Clyde, la conversación con el agente que intentó vender la propiedad. Su rostro mostraba lo que ya sabíamos, estaba oyendo delitos graves. Cuando revisó mis registros médicos, el informe de mi ataque cardíaco de hacía 6 meses y las notas del doctor recomendando evitar el estrés, su atención se agudizó. Ellos conocían su condición. Clyde lo sabía. Hermón lo mencionó específicamente en el restaurante, podría darle un infarto aquí mismo. Eso califica como riesgo agravado para un adulto vulnerable. Agravante en la sentencia. Anotó algo más. La lista de testigos la impresionó aún más. Frank, el vecino que presenció las secuelas de la invasión, Richard, el banquero con credibilidad institucional, Tom, mi gerente con registros detallados de las acciones de Clyde, el dueño del restaurante dispuesto a autenticar el vídeo. Corroboración sólida, comentó. La defensa no podrá alegar conspiración cuando sus testigos son independientes. Cerró el portátil y nos miró directamente.
Voy a recomendar la acusación formal. Varios cargos graves contra los 3 acusados. Explicó los delitos. Fraude según los estatutos revisados de Arizona 13-2310, robo mediante extorsión, falsificación, agresión, allanamiento criminal e intimidación de testigos. Múltiples delitos que mostraban una conspiración. Es uno de los casos de fraude más claros que he revisado. Presentaré la acusación ante el gran jurado en un plazo de 2 semanas. Tras la imputación, seguirán los arrestos. Grace firmó la denuncia oficial como víctima principal. Sus cuentas habían sido el objetivo y ella, la agredida. Yo firmé como denunciante secundario y testigo. Pearl presenció ambas firmas. La fiscal también firmó como representante del Estado. Se asignó un número de caso. El asunto quedaba ya en registro público. ¿Cuándo los arrestarán?, preguntó Grace. Después de la imputación del gran jurado. Probablemente en 2 o 3 semanas. Les avisaremos antes de que ocurra. ¿Tendrán derecho a fianza? Posiblemente. Pero con la orden de restricción vigente, las condiciones de fianza incluirán ningún tipo de contacto. Cualquier violación implicará arresto inmediato. Salimos del edificio bajo el brillante sol de mayo. El proceso ya no nos pertenecía, ahora pertenecía al Estado. Pasaron 2 semanas. Sabía que la investigación seguía en marcha. Los detectives entrevistaban testigos y reunían más documentación. Grace aún se sobresaltaba ante cualquier ruido inesperado, nerviosa a pesar de la orden de restricción. Una semana después de presentar la denuncia, mi teléfono sonó con un número desconocido. Respondí de inmediato y abrí la aplicación de grabación. Una voz masculina, sin identificarse. Esto no tiene por qué llegar más lejos. ¿Quién habla?, pregunté. La voz continuó, ignorando la pregunta. Dígale a Grace que retire la denuncia. Desapareceremos. Todos seguimos con nuestras vidas. Reconocí la voz de Hermón, intentando sonar razonable. ¿Para que puedan intentarlo otra vez más adelante? No. Piénselo por su hijo. Está enviando a Clyde a prisión. Clyde se envió solo a prisión el día que eligió seguirte a ti en lugar de apoyar a su familia. El tono de Hermón cambió, la ira se filtró a través de su falsa calma. Está cometiendo un error. No sabe con quién se está metiendo. En realidad, sí lo sé, respondí con voz fría. Con un cobarde que golpea mujeres y amenaza a hombres mayores. Y cuando todo esto te explote en la cara, esta conversación quedará grabada. Iré con la fiscalía. Acabas de añadir obstrucción a la justicia a tus cargos. Gracias por eso. Colgué de inmediato, guardé la grabación y la envié por correo electrónico a la fiscal con el asunto, evidencia adicional, intento de obstrucción. Ella respondió en menos de 1 hora, gracias. Esto ayuda enormemente. Más tarde, me llamó directamente. Señor Russell, ¿sabe lo raro que es obtener una evidencia de obstrucción tan clara? No se identificó. No importa. El reconocimiento de voz es suficiente, y usted lo identificó con claridad. Obstrucción de justicia conlleva un peso penal considerable. Demuestra conciencia de culpa. Hizo una pausa. Están entrando en pánico. Y es entonces cuando la gente comete sus peores errores. Esa noche me senté en mi despacho, con la luz del atardecer entrando por la ventana. Tenía frente a mí la tarjeta de presentación de la fiscal, con el número de caso escrito a mano al reverso. Mañana se reuniría el gran jurado. Para el final de la semana, probablemente llegarían las imputaciones, luego los arrestos y después la audiencia de cargos. La maquinaria de la justicia, una vez puesta en marcha, avanzaba con su propio impulso. Ya no conducía yo. El Estado había tomado el volante. Debería haber sentido pérdida de control, pero en cambio sentí validación. Esto no era una venganza personal. Era la sociedad misma diciendo, lo que hicieron estuvo mal y ahora vienen las consecuencias. Afuera, Phoenix se hundía en la noche. Adentro,
por fin me permití creer que todo esto era real. La justicia no era solo una idea. Era un proceso. Y el proceso había comenzado. La llamada de la fiscal llegó un martes por la mañana, a mediados de junio. Estaba en el patio trasero regando las plantas del desierto cuando sentí el teléfono vibrar en el bolsillo de mi camisa. Era el número de la fiscal. Dejé la manguera a un lado, el agua acumulándose a mis pies, y respondí. Señor Russell, dijo, lo llamo con un desarrollo importante. Clifford Griffin ha aceptado cooperar. ¿Cooperar cómo? Declaración completa contra Hermón Díaz y Clyde Russell, a cambio de libertad condicional en lugar de prisión. Me senté en la silla del patio, procesando el significado de esas palabras. ¿Qué está diciendo? Todo. La conspiración entera. Hermón utilizó las deudas de juego de su hijo como palanca. $200,000 que Clyde debía a los socios de Hermón. Las palabras cayeron como piedras. Deudas de juego, tragamonedas, operaciones clandestinas. Mi hijo estaba hundido, completamente bajo el control de Hermón. Según Griffin, planearon todo durante un mes antes de la reunión en el restaurante. Hermón orquestó cada detalle, los documentos, la coerción, todo. Cuando la llamada terminó, me quedé inmóvil, observando cómo el agua seguía corriendo desde la manguera olvidada. $200,000. El juego. Hermón usando las deudas como cadenas. Había sospechado manipulación, pero oírlo confirmado era distinto. Finalmente me levanté, cerré el grifo, entré a la casa y llamé de inmediato a Grace, luego a Pearl. La conspiración se estaba resquebrajando. El miedo comenzaba a derrumbar lo que la avaricia había construido. Una semana después, al caer la tarde, alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla y apenas reconocí al hombre del otro lado. Clyde. Pero transformado. Más delgado, quizás 20 libras menos, sin afeitar, con una camiseta barata y unos vaqueros gastados. Me quedé un momento con la mano en el picaporte, dudando. Luego abrí. Era mejor enfrentar esto ahora. Él estaba en el umbral, sin atreverse a mirarme. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Papá, por favor, solo escúchame. Sé que la arruiné. Sé que lo que hice estuvo mal. Hermón me tenía atrapado. Le debía dinero. Mucho dinero. Dijo que si no lo ayudaba, se interrumpió, temblando. Tenía miedo. Me apoyé contra el marco de la puerta, brazos cruzados, expresión neutra. Lo dejé hablar. No quería hacerte daño. Tienes que creerme. Pero no sabía qué más hacer. Tenía a esos tipos, a Cliff, y pensé que me matarían. ¿Terminaste? Pregunté con calma. Él levantó la vista, esperanzado. ¿Puedes perdonarme, papá? Por favor. Soy tu hijo. Guardé silencio. 15 segundos. 30. 1 minuto, tal vez. Estudié su rostro. Ese extraño que llevaba mi apellido. Finalmente respiré hondo. Jugaste. Esa fue tu elección. Tenía un problema. Pediste dinero a criminales. Tu elección. Los trajiste a mi vida, a la de Grace. También fue tu elección. Hermón me obligó. Hermón no te obligó a nada. Te dio una opción y tú la tomaste. Elegiste atacarme en lugar de enfrentar tus deudas con honestidad. Enderecé la espalda. Lo siento no reconstruye la confianza. Lo siento no borra lo que hiciste. ¿Qué quieres que haga? Haré lo que sea. Quiero que vivas con tus decisiones. Eso es todo. Después de todo, ¿simplemente vas a olvidarte de mí? Tú te olvidaste de mí cuando entraste a ese restaurante con Hermón y Cliff. Querías verme destruido, humillado, despojado de todo lo que construí. Elegiste a ellos por encima de tu padre. Di un paso atrás. Sellaste tu destino cuando yo firmé esos papeles. Ahora vive con ello. Papá, por favor, no hagas esto. Adiós, Clyde.
Cerré la puerta mientras él seguía allí, suplicando. A través de la ventana del salón lo vi quedarse en el porche durante 5 minutos, llorando. Finalmente, caminó hacia un coche viejo y se marchó. Me senté en mi sillón, esperando sentir algo. Tristeza, quizá ira. Pero no sentí nada. Solo un silencio absoluto, como al cerrar un libro. Ya no era mi hijo. No en ningún sentido que importara. Cuando Grace llamó para saber cómo estaba, le conté lo ocurrido. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Estoy bien. Esto tenía que pasar». Ese mismo mes, Grace presentó una solicitud con la ayuda de Pearl, la terminación de los derechos parentales de Clyde sobre Emily. Motivos: conducta delictiva, 4 años de manutención impaga y peligro para la menor. Yo firmé una declaración jurada detallando todo. Grace aportó los registros financieros que demostraban que había sido yo, y no Clyde, quien había pagado la manutención. La terapeuta de Emily presentó un informe sobre su ausencia y el daño emocional. La audiencia tuvo lugar 2 semanas después, en el Tribunal de Familia. Una sala más pequeña, menos formal que las de lo penal. Clyde asistió con un abogado de oficio, aún más deteriorado que cuando vino a mi puerta, derrotado, vacío. Yo testifiqué sobre la conspiración, la coerción, la violencia contra Grace. Ella testificó sobre los años de abandono y la falta de apoyo. El abogado intentó argumentar que la rehabilitación era posible, pero la jueza revisó el caso penal, la orden de restricción y los registros financieros. «Señor Russell ya no tiene derechos legales como padre de esta menor», dictó la jueza, golpeando el mazo. Clyde permaneció inmóvil. Seguridad lo escoltó fuera de la sala. No miró atrás. Me senté en el coche, en el estacionamiento del tribunal, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi hijo estaba muerto para su familia, al menos legalmente. El proceso penal seguía su curso, sus derechos parentales se habían extinguido, las órdenes de restricción seguían activas. Él mismo se había destruido con sus decisiones. Y yo había protegido lo que realmente importaba: Grace, Emily y el negocio. No sentí alivio ni dolor. Solo una extraña ausencia de emoción. No era alegría ni tristeza. Solo una tranquila certeza de que la justicia seguía su curso. Encendí el coche y conduje a casa para prepararme para la sentencia final. El día llegó a comienzos de agosto, 6 meses después del incidente en el restaurante. Me vestí con cuidado esa mañana, traje oscuro, camisa blanca, corbata discreta. Como si la ropa pudiera servirme de armadura para lo que estaba por venir. Era la culminación de todo: la trampa de febrero, la revelación de marzo, la violencia de abril, la acusación de mayo, el derrumbe de junio. Y ahora, agosto traía el juicio final. Conduje hasta el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, en el centro. Estacioné en el aparcamiento público y caminé 3 cuadras bajo un calor ya insoportable. Grace y Pearl me esperaban en la entrada. Pasamos juntos por seguridad y subimos en silencio por el ascensor. La sala era más grande que la del tribunal familiar. Formal. Imponente. Llegamos temprano y conseguimos asientos en la segunda fila, con una vista clara de la mesa de los acusados. Otros casos se escucharon primero. Observé cómo la maquinaria de la justicia procesaba otras vidas, otras consecuencias. Finalmente, el estado de Arizona contra Hermón Díaz y otros. El alguacil trajo a Hermón primero, con el uniforme naranja y esposado. Caminó hacia la mesa de la defensa, las cadenas tintineando. Clyde entró después, por una puerta lateral, con ropa civil. Estaba en libertad bajo fianza, pero apenas se le reconocía. Cliff fue el último, manteniéndose apartado de los otros. 3 hombres que habían conspirado juntos, ahora separados por la culpa y el miedo. La fiscal se puso de pie y se dirigió al tribunal. Su señoría, este caso involucra una conspiración calculada para defraudar a un adulto vulnerable de toda una vida de trabajo. 63 millones de dólares en activos construidos a lo largo de 40 años. Resumió la evidencia.
coerción, intimidación física, amenazas contra mi salud, la invasión al hogar cuando su plan fracasó, el intento de Hermón de intimidar testigos incluso después de ser arrestado. El Estado recomienda la pena máxima para el señor Díaz, libertad condicional supervisada con condiciones estrictas para el señor Clyde Russell y reconocimiento por cooperación para el señor Clifford Griffin. Los abogados defensores hicieron sus alegatos. El de Hermón pidió clemencia, citando la necesidad de su familia. Hermón permaneció inmóvil, mandíbula apretada, sin mostrar emoción. El abogado de Clyde habló de adicción y manipulación. Clyde asintió, secándose las lágrimas. El de Cliff fue breve, destacó su cooperación. La jueza preguntó si las víctimas deseaban hablar. Yo decliné. Los hechos hablaban por sí solos. Grace se puso de pie y caminó hasta el estrado. Su señoría, durante 4 años crié sola a mi hija mientras su padre vivía en casa de su propio padre, gastando dinero que no había ganado. Su voz se fortaleció a medida que continuaba. Luego vinieron a mi hogar. Invadieron mi apartamento. Mi hija pudo haber estado allí. Pudo haber visto a los socios de su padre atacar a su madre. Respiró hondo. Gracias por hacerlos responsables y proteger el futuro de mi hija. La jueza revisó los expedientes en silencio y luego miró a cada acusado. Señor Díaz, usted orquestó una conspiración para defraudar a un anciano de toda una vida de trabajo. Cuando fracasó, recurrió a la violencia. No ha mostrado arrepentimiento alguno. Su voz tenía el peso de la ley. 6 años bajo custodia del Departamento Correccional de Arizona. El mazo cayó. Los guardias se acercaron, lo esposaron. Mientras lo conducían hacia la puerta de custodia, Hermón me miró. Yo sostuve su mirada sin ira ni triunfo. Solo testigo. Señor Russell, continuó la jueza, traicionó a su propio padre. Eso es especialmente despreciable. Miró a Clyde. 3 años de libertad condicional supervisada. Si falta a un solo control o viola una sola condición, cumplirá la condena suspendida en prisión. Manténgase a 500 metros de su padre y de la señora Russell. Y pague una restitución de $72,000. Clyde cerró los ojos. A pesar de la severidad, el alivio se notó en su rostro. Señor Griffin, dijo la jueza, su cooperación evitó un juicio más largo. 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. El mazo cayó 3 veces. La justicia, pronunciada y final. Salimos al calor abrasador de agosto y nos detuvimos en las escaleras del tribunal. Pearl estrechó nuestras manos. Lo lograron. Justicia. Grace me abrazó brevemente. Gracias por todo. Nos despedimos. Yo no conduje a casa, sino a un pequeño parque. Me senté solo en un banco y dejé que 6 meses se comprimieran en un solo instante de serena satisfacción. Al día siguiente, me encontré con Grace en un parque del vecindario. Emily jugaba en los columpios, riendo con libertad. Cuando me vio, corrió hacia mí. Abuelo Lee. Caminamos hasta el estanque de los patos. Emily iba delante, lanzando migas de pan, mientras Grace y yo nos sentamos en un banco. Necesitamos formalizar el acuerdo del negocio, le dije. La mitad para ti ahora y la otra mitad en un fideicomiso para Emily hasta que cumpla 25 años. Yo seguiré administrando mientras viva. Grace protestó que era demasiado, pero insistí. Emily merece lo que su padre nunca quiso darle, un futuro. Abuelo, mira, gritó Emily, sosteniendo una pluma de pato que había encontrado. Le sonreí. Es preciosa, cariño. Una semana después, conduje hasta el taller principal. Aparqué en el lugar reservado al dueño, el mismo que había usado durante 40 años. Tom me recibió y recorrimos juntos el taller. Eres una leyenda por aquí, dijo sonriendo. No soy una leyenda, Tom. Solo un viejo que se negó a dejarse pisotear. Al salir, me detuve frente al cartel, Russell Auto Group. 40 años de trabajo, casi perdidos,
ahora asegurados para otra generación. Esa tarde regresé a casa por las calles familiares de Phoenix. Mañana volvería al trabajo, retomaría la rutina. El negocio continuaría. Grace aprendería la gestión. Emily crecería segura. Aparqué en mi entrada, apagué el motor y me quedé un momento en silencio. 6 meses atrás había respondido una llamada de mi hijo, caminado directo a una trampa, sido coaccionado, amenazado, casi lo había perdido todo. Pero me había preparado, había protegido lo que importaba y luego había contraatacado. No con violencia, sino con ley, con policía, con tribunales, con documentos y paciencia. Hermón estaba en prisión. Clyde en libertad condicional, fuera de nuestras vidas. Cliff cumplía su servicio comunitario. La justicia tardó 6 meses, pero llegó. No fue venganza. Fue rendición de cuentas. Esa es la diferencia. Salí del coche, cerré con llave, caminé hasta la puerta, la abrí y entré en mi hogar. La cerré tras de mí. Solo un hombre cansado que protegió lo que construyó. Y eso bastaba. Eso lo era todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.